Bueno, 2 días después, el mundo sigue en shock ante los aranceles mundiales anunciados por Donald Trump en su llamado Día de la Liberación. Las medidas impactaron en todos los rincones del planeta y, sin embargo, las reacciones han sido diversas. Mientras la presidenta mexicana se felicitó por esquivar los nuevos impuestos, Macron, por ejemplo, instó a los europeos a suspender las inversiones en Estados Unidos y China ha asegurado que acudirá a la Organización Mundial del Comercio. Además, ha impuesto nuevas contramedidas arancelarias del 34%. Para analizar la diplomacia arancelaria, hoy contamos con Jesús Ágreda Rudenko. Él es internacionalista y profesor de Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Bienvenido aquí a France 24. Gracias por estar con nosotros. Recordemos un poco cómo ha sido el cálculo de la Casa Blanca para imponer un porcentaje u otro de aranceles. ¿Tiene que ver esto con la buena sintonía de los gobiernos o ha sido más bien aleatorio? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y la respuesta es un poco combinada, ¿no? Es decir, por un lado se esperaba mucho que los países que sean cercanos a Trump eventualmente no tengan ninguna sanción, como por ejemplo el caso de Salvador, con un presidente Bukele que tiene una relación muy positiva, pero que igual termina siendo, digamos, sujeto a unos aranceles de 10%. Y por otro lado, pues ya se esperaba que otros países que tenían aranceles elevados frente a ciertos productos norteamericanos tuvieran un arancel recíproco. Sin embargo, el cálculo de Estados Unidos fue bastante complejo, que termina mostrándose como algo muy incluso sensible a los ojos de los periodistas, que es lo que intentó hacer el presidente Donald Trump. Es decir, se tiene en cuenta no solo la relación política, sino se tiene en cuenta también la cantidad de exportaciones que hace el país respecto o en relación con los aranceles que le cobra eventualmente ese país a los productos norteamericanos. Y esa forma genera, digamos, un resultado que es la tabla que mostró el presidente de Estados Unidos. Y sobre esa base, eventualmente se intentó implementar una serie de aranceles con un 10% mínimo para todo el mundo. Claro, bueno, llama la atención, sin embargo, que en esa lista se han quedado fuera países como Cuba, como Corea del Norte, como Belarus o Rusia. Y quiero ir al caso concreto de Rusia. ¿Responde esto a una medida política o cómo podemos entender, o quizás no hay tanto balance comercial entre los dos países? Sí, efectivamente, eso es lo último es la explicación que Estados Unidos ha propuesto, ¿no? Que no hay una relación comercial debido a todas las sanciones que Rusia está experimentando. Sin embargo, algunas fuentes alternativas han mostrado que efectivamente Estados Unidos sigue haciendo algunas compras, no solo fertilizantes, sino algunos metales que hemos considerado raros, que están siendo discutidos entre Ucrania y Estados Unidos. Lo que significa que sí hay una interacción económica. Y eso genera algunas dudas respecto entonces a la intención de Estados Unidos. Sobre todo, digamos, teniendo en cuenta las sospechas que se han evidenciado, al menos desde el lado ucraniano, respecto al papel que Estados Unidos está jugando en la negociación entre Rusia y Ucrania, en la guerra entre Rusia y Ucrania, y sobre todo qué es lo que quiere lograr Estados Unidos. Se había sospechado de alguna forma que Estados Unidos tiene intereses económicos muy especiales con Rusia, y de alguna forma la ausencia de Rusia de las sanciones no hace sino renovar esas sospechas, asumiendo que efectivamente Estados Unidos quiere ponerle fin a una guerra, pero porque busca un acuerdo adicional con Rusia en unos aspectos, sobre todo no solo en la explotación del Ártico, sino de recursos específicos que necesita para competir efectivamente contra China en la carrera tecnológica. Por tanto, podríamos dar veracidad a esta teoría que dice que lo que busca también Estados Unidos es alejar un poco a Rusia de la órbita china. Sí, yo también pensaría eso. Efectivamente, yo creo que es una estrategia que Estados Unidos ya tuvo o implementó con cierto éxito durante los 70s. Cierto que cuando jugó la carta China para alejar a China de Rusia, y ahora creo que lo está jugando al revés, es decir, tratando de acercarse a Rusia para alejarse de China o para de alguna forma aislar a China. Y eso, digamos, tendría mucho sentido, o eso, digamos, se vería de manera mucho más lógica para explicar la posición, de nuevo, que Estados Unidos ha asumido la negociación pues en la guerra entre Rusia y China, tratando de ponerle fin muy rápidamente a la guerra, con ciertos sacrificios para Ucrania, por supuesto, pero a su vez garantizando una relación mucho más cercana con Rusia, para de alguna forma poder concentrar sus esfuerzos en quien sería realmente su competidor global, que sería China. Bueno, pues vamos precisamente hasta China. Hoy ha anunciado que también va a imponer una contramedida del 34% a los productos estadounidenses.
Pero también había dicho algo muy interesante anteriormente, más allá de ser crítica, ha dicho que va a llevar también, bueno, va a buscar la legalidad o no de estos aranceles, que va a llevar la medida a la OMC. ¿Cómo funciona en concreto esto y qué puede hacer exactamente la OMC ante estos aranceles? Sí, efectivamente la OMC se creó como una organización que buscaba regular y desregular de manera paralela el comercio mundial justamente para incentivar interacciones económicas y para crear de alguna forma un mercado global, ¿no? Y por esa misma razón, aunque hay representantes de los estados, eventualmente hay un panel técnico que busca resolver diferencias y eventualmente se puede llevar ciertas quejas a la organización para que eventualmente después de un tiempo, porque son decisiones muy demoradas, se pueda autorizar la imposición de sanciones recíprocas de manera legítima ante acciones que de alguna forma podrían considerarse legítimas. Sin embargo, hay un problema con esto, y es que la decisión de Estados Unidos puso en jaque toda la estructura comercial mundial, y no solo puso en jaque la OMC, no solo puso en riesgo la OMC, o en duda la OMC y las reglas del comercio mundial, sino también puso en duda todos los acuerdos comerciales que Estados Unidos había firmado con los demás países. Así que la decisión de China tiene mucho sentido. Obviamente no es solo la relación entre China y Estados Unidos no es una relación económica, hay una competencia geopolítica y, por qué no, geoestratégica a nivel mundial, por cierto, internacional. Y paralelamente con eso, eventualmente lo que hizo Estados Unidos es poner en duda la institución misma, es decir, no solo poner en duda las reglas del comercio mundial, que deberían estar reguladas y deberían ser predecibles, sino de alguna forma también pone en duda la capacidad de la organización misma de tomar decisiones. Así que sí, la decisión de China es importante, pero dependiendo de alguna forma de la respuesta que le pueda dar la OMC y sobre todo de la capacidad de la OMC, dependiendo de la capacidad de la OMC de imponer de manera efectiva las sanciones a Estados Unidos, dependerá mucho el futuro del comercio mundial. Claro. Bueno, quiero seguir hablando de las repercusiones que puede tener esto para China, porque le pregunto, ¿no podría dejar esto un espacio abierto para que China siga ampliando sus mercados? Ya es preponderante en África, está entrando fuertemente en América Latina. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, irá a China, también es uno de los países europeos que más está hablando de abrir esa nueva relación. ¿No podría también abrir ahora un escenario en el que Europa se acerque mucho más a China, viendo que Estados Unidos pues no parece un socio fiable? Sí, estoy de acuerdo con eso. Y la verdad, personalmente, sí me parece que ha sido un error, de alguna forma, la toma de acciones tan repentinas de Estados Unidos. Es decir, sí, Estados Unidos iba a tomar algunas decisiones, pero me parece que la manera como se implementaron fue una sorpresa. Y eso ha dejado en desconcierto a la mayoría de los países del mundo en general, que ahora tienen que buscar alternativas al mercado norteamericano. Entonces ya vemos decisiones completamente inesperadas, como este acercamiento entre Corea del Sur, Japón y China, que se veían como competidores regionales, que ahora buscan trabajar de manera colectiva justamente para crear un nuevo espacio de comercio mundial. Y lo mismo va a pasar con la Unión Europea, que ya busca alternativas no solo en Asia, sino también en Asia Central específicamente, que ha sido históricamente la zona de influencia de Rusia, por ejemplo. Así que sí, me parece que lo que ha hecho Estados Unidos le abre las puertas a China para asumir un nuevo liderazgo internacional ahora en temas comerciales, para construir un nuevo régimen de comercio mundial mucho más abierto y que sobre todo de alguna forma no dependa de manera tan significativa de el liderazgo político o de un presidente en particular, como ha sido el caso de Estados Unidos. Y en el caso concreto de Europa hemos visto a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, bueno, decir que sí, que van a estudiar contramedidas, pero que también buscan, en cierto modo, negociar con Donald Trump. Y es uno de los argumentos que da Donald Trump, que esto no es una medida económica per se, sino que lo que busca es negociar con, bueno, pues con otros actores internacionales. ¿Cómo cree que puede salir mejor parado a la Unión Europea de este escollo de los aranceles? ¿Podrían realmente negociar con Estados Unidos o definitivamente, como estábamos hablando, podría abrirse hacia nuevos mercados? Eso es lo que no se sabe. De nuevo, ese es el problema con un liderazgo político un poco impredecible como el presidente Trump. Porque cuando se impusieron las sanciones, lo que había hecho de alguna forma que las tarifas iban a ser permanentes. Y eso cerraba las puertas a cualquier negociación. El día de hoy dijo que estaría dispuesto a revisar los aranceles siempre y cuando los países le ofrezcan algo espectacular pues, a los Estados Unidos. Así que estamos ante una situación de enorme incertidumbre, porque en principio yo sí pensaba de alguna forma que la amenaza de los aranceles
sería de alguna forma una forma de presión política para lograr ciertos objetivos. Ya se vio cómo se hizo con Colombia, curiosamente, ya se vio cómo se hizo con México y ya se vio cómo se hizo con Canadá. Sin embargo, cuando el presidente de Estados Unidos decía que básicamente eran permanentes o las tarifas serían permanentes, no veo qué espacio de negociación existe y eso obliga, sí, a la Unión Europea a buscar algún acuerdo con Estados Unidos, pero confiar mucho menos en ese acuerdo y empezar a pensar mucho más seriamente en alternativas económicas, ya sea en Asia o ya sea en América o ya sea en África, y obligará efectivamente el bloque a tratar de adaptarse a una nueva realidad económica, de nuevo, en la cual la estructura misma para los intercambios comerciales es completamente inestable, sobre todo en relación con Estados Unidos, y depende de quién esté en el gobierno. Bueno, de hecho, habla de Asia y hoy estamos viendo a Ursula von der Leyen precisamente en Asia Central. Pero en esa incertidumbre ha habido una propuesta bastante dura del presidente francés Emmanuel Macron, que dice que hay que dejar de invertir en Estados Unidos. ¿Lo ve factible? Yo creo que estamos ante un juego de amenaza. Es decir, por un lado, Estados Unidos tomó una decisión sin consultar con sus aliados históricos, buscando su interés nacional. Y yo creo que Europa, y particularmente las grandes potencias históricas europeas como Francia, van a jugar el mismo juego, es decir, demostrar que también tienen autonomía y autoridad, no solo política, sino económica a nivel internacional. No sé hasta qué punto la materialización de la idea se puede dar, porque finalmente creo que la idea de Macron no era solo desde Francia, sino de la Unión Europea en general, y eso dependerá de un consenso que se pueda lograr entre los países europeos. Pero me parece que es una demostración de esta autonomía que Europa históricamente ha tenido y que Europa intenta recuperar, y que no solo que intenta, necesita recuperar, y no solo en temas económicos, sino también en temas políticos y temas militares. Bueno, y ya para terminar, le quiero hacer una última pregunta. Hemos hablado de estos aranceles como medida de presión política, pero ¿no podría volverse en su contra que cuando los aranceles son tan generalizados, finalmente te quedas en una medida de presión? 100%. Y no solo eso, es una decisión que me parece, otra vez, muy apresurada, sobre todo que genera un enorme sacrificio para la economía de Estados Unidos mismo. Es decir, se entiende de alguna forma el plan del presidente Trump de nuevo la producción de Estados Unidos, perdón, la producción mundial a Estados Unidos, es decir, volver a convertir a Estados Unidos en esta potencia industrial que de alguna forma ya no es, porque ha sido reemplazada por países como China. Sin embargo, la forma como se tomó la decisión de manera tan drástica y tan rápida va a generar un problema de adaptación, porque finalmente la construcción de esa capacidad industrial o la reconstrucción de esa capacidad industrial va a tomar tiempo. Y eso significa que mientras tanto, la economía de Estados Unidos no solo podría sufrir índices de inflación muy significativos, sino curiosamente podría sufrir mayores niveles de desempleo, lo cual suena bastante contradictorio, pero tiene todo sentido, porque muchos, por ejemplo, productores de vehículos que se encontraban en Canadá o en México, que tendrán que pagar un arancel de 25% adicional para seguir exportando sus productos a Estados Unidos, dependían de componentes que se producían en Estados Unidos. Entonces, en la medida en la cual se cierran plantas de producción, así sea temporalmente en México y en Canadá, también se reduce la demanda de productos dentro de Estados Unidos, lo cual eventualmente pone en riesgo también grandes niveles de empleo. Y finalmente, en cuanto a presión política, pues me parece que la decisión ha sido tomada y la decisión, de alguna forma, solo podrá ser exitosa como una herramienta si lleva a una negociación. Y en la medida en la cual Estados Unidos sea capaz de llevar a cabo esa negociación, pues dependerá de si la herramienta sancionatoria será exitosa o no. Y de nuevo, por lo que hemos visto hasta ahora, no sé hasta qué punto esta capacidad de negociación de Estados Unidos pueda evidenciarse de manera tan esperada como el presidente Trump lo tiene planeado, supongo.